El reto español del influencer. El reto español del influencer. Parte 1. Leo, un popular influencer con millones de seguidores en redes sociales, se encontraba en un dilema. Sus seguidores, acostumbrados a su contenido divertido y creativo, empezaban a mostrar signos de aburrimiento. Necesitaba una idea fresca, un desafío que lo conectara con su audiencia de una manera nueva y emocionante. Un día, mientras leía los comentarios en su última publicación, se encontró con una sugerencia intrigante. Un seguidor le desafiaba a aprender español. Leo, que siempre había sentido curiosidad por el idioma, pero nunca había encontrado el tiempo ni la motivación para estudiarlo, vio en este desafío una oportunidad única. «Atención, mis queridos seguidores», anunció Leo en un video en vivo. «He decidido aceptar el reto de aprender español. Y para hacerlo más divertido, los invito a unirse a mí en esta aventura». La propuesta de Leo fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Miles de comentarios llenaron la sección de chat con mensajes de apoyo, consejos y sugerencias para aprender español. Leo, inspirado por la respuesta de su audiencia, decidió crear un reto en redes sociales. El reto español de Leo. Cada día compartiría un nuevo video en el que aprendería un aspecto diferente del español, desde saludos básicos hasta gramática y vocabulario. Para mantener el interés de sus seguidores, Leo decidió utilizar herramientas interactivas como encuestas y preguntas en vivo para que su audiencia pudiera participar en el proceso de aprendizaje. Empecemos con lo básico, los saludos, anunció Leo en su primer video del reto. ¿Cómo se dice hola en español? Leo, con una sonrisa pícara, mostró dos opciones en una encuesta: hola y hola. Sus seguidores, con entusiasmo, votaron por la opción correcta. «Correcto, se dice hola», exclamó Leo con un tono de satisfacción. «Ahora veamos cómo se dice buenos días». Leo continuó la lección con otras frases de saludo. «Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?». En cada caso, utilizaba encuestas y preguntas para involucrar a su audiencia y hacer que el aprendizaje fuera más interactivo y divertido. Al final del primer día del reto, Leo había aprendido los saludos básicos en español y había generado una gran expectación entre sus seguidores. Miles de personas se habían unido al reto, compartiendo sus propios progresos y animándose mutuamente. Leo, emocionado por la respuesta de su audiencia, se sintió motivado a continuar con el reto. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a aprender español con la ayuda de sus seguidores. «Esto es solo el comienzo», exclamó Leo al final del video. «Prepárense para una aventura lingüística llena de sorpresas y desafíos. Juntos conquistaremos el español». El reto español del influencer. Parte 2. El reto español de Leo se convertía en un fenómeno viral. Cada día miles de personas seguían sus videos
Participaban en las encuestas y compartían sus propios progresos con el idioma. Leo, motivado por el entusiasmo de su audiencia, se esforzaba por ofrecer contenido creativo y educativo. Sin embargo, a medida que el reto avanzaba, Leo se enfrentaba a un nuevo desafío: la gramática española, los verbos, las conjugaciones, los géneros. Todo le parecía un laberinto sin salida. «¡Ay, mis queridos seguidores!», exclamó Leo en un video, con un gesto de frustración. «Estoy luchando con la gramática española. Estos verbos me están volviendo loco». Leo, con humor, mostró una frase que había escrito en español, llena de errores gramaticales. «¿Alguien puede ayudarme a corregir esto?», preguntó a su audiencia. La respuesta fue inmediata. Cientos de comentarios llenaron la sección de chat, con correcciones, explicaciones gramaticales e incluso memes burlándose de los errores de Leo. Leo, lejos de sentirse ofendido, se mostró agradecido por la ayuda de sus seguidores. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo de libros y aplicaciones, sino también de una comunidad global de personas apasionadas por el español. «Gracias a todos por sus correcciones», exclamó Leo con una sonrisa. «Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Juntos vamos a dominar esta gramática». El reto se convirtió en una experiencia de aprendizaje colaborativa. Los seguidores de Leo no solo aprendían español, sino que también se ayudaban mutuamente, creando una comunidad virtual de apoyo y motivación. Leo, a pesar de sus dificultades con la gramática, seguía adelante con el reto. Se esforzaba por memorizar las reglas, practicar las conjugaciones y aplicar los conceptos gramaticales en sus videos. Sus seguidores, a su vez, celebraban sus progresos, lo animaban a no rendirse y le brindaban consejos y trucos para superar las dificultades. «Leo, recuerda que la práctica hace al maestro», le escribió un seguidor. «No te desanimes por los errores. Todos los hemos cometido». «Ánimo, Leo, tú puedes», le escribió otro seguidor. «Estamos contigo en este reto». Leo, conmovido por el apoyo de su comunidad, se sintió más motivado que nunca a seguir aprendiendo. Se dio cuenta de que el reto español no era solo una prueba personal, sino una experiencia compartida que estaba uniendo a personas de todo el mundo. Cada día, Leo compartía un nuevo video, abordando un aspecto diferente del idioma: vocabulario, expresiones idiomáticas, cultura española. Sus seguidores, a su vez, respondían con entusiasmo, participando en las actividades, compartiendo sus propias experiencias y creando un ambiente de aprendizaje positivo y dinámico. El reto español de Leo se había convertido en un fenómeno social, demostrando que el aprendizaje de idiomas podía ser divertido, accesible y, sobre todo, una experiencia comunitaria. El reto español del influencer. Parte 3. El reto español de Leo seguía arrasando en las redes sociales.
su compromiso con el aprendizaje y la participación entusiasta de sus seguidores habían creado una comunidad global de entusiastas del español. Sin embargo, Leo sabía que necesitaba llevar el reto a un nuevo nivel para mantener el interés de su audiencia. Un día, una brillante idea iluminó su mente: colaborar con un famoso TikToker español. Sofía, conocida por sus divertidos sketches y su dominio del español coloquial, sería la compañera perfecta para esta nueva etapa del reto. Leo contactó con Sofía y le propuso la idea. Sofía, entusiasmada por la oportunidad de compartir su cultura e idioma con una audiencia global, aceptó sin dudarlo. Juntos, Leo y Sofía crearon una serie de videos cortos en los que enseñaban expresiones coloquiales, jerga juvenil y modismos españoles a través de sketches humorísticos. En un video, Leo intentaba pedir una tapa en un bar español utilizando un español formal y rebuscado, mientras Sofía, interpretando a una camarera impaciente, lo corregía con frases coloquiales y expresiones típicas de la jerga española. «Oye, tronco, ¿qué te pongo?», zreña Sofía con un marcado acento español. «Aquí no estamos en la Real Academia de la Lengua». Leo, con una expresión de confusión, repetía la frase, intentando imitar el acento y la entonación de Sofía. Los seguidores de ambos influencers se divertían con los sketches, aprendiendo nuevas expresiones y familiarizándose con el español coloquial. Para aumentar la interacción, Leo y Sofía organizaron un concurso. ¿Quién podría memorizar más expresiones idiomáticas en una semana? Los seguidores de ambos influencers se dividieron en 2 equipos, apoyando a su favorito y compartiendo sus propias listas de expresiones idiomáticas. Leo, con la ayuda de sus seguidores, aprendió frases como estar hecho un lío, tirar la toalla y ser pan comido. Sofía, por su parte, enseñó a sus seguidores expresiones como tener la sartén por el mango, estar en la luna y no tener pelos en la lengua. El concurso se convirtió en un divertido desafío lingüístico que motivó a los seguidores de ambos influencers a profundizar en el conocimiento del español. Al final de la semana, Leo y Sofía se reunieron en un video en vivo para anunciar al ganador. El resultado fue un empate, lo que demostró el gran compromiso y entusiasmo de ambas comunidades. La colaboración entre Leo y Sofía fue un éxito rotundo. No solo había revitalizado el reto español, sino que también había creado un puente cultural entre 2 comunidades lingüísticas. Los seguidores de Leo, inspirados por la energía y el humor de Sofía, se sentían más motivados que nunca a seguir aprendiendo español. Y los seguidores de Sofía, gracias a la iniciativa de Leo, descubrieron la riqueza y la diversidad del mundo hispanohablante. El reto español de Leo se había convertido en un movimiento global, uniendo a personas de diferentes culturas a través del idioma y la pasión por el aprendizaje. El reto español del influencer. Parte 4. Las semanas del reto español de Leo habían pasado volando.
Su dominio del idioma había mejorado notablemente, gracias a la dedicación, la práctica constante y el apoyo incondicional de su comunidad virtual. Para culminar el desafío con broche de oro, Leo decidió organizar un evento en vivo donde pondría a prueba sus habilidades con el español frente a una audiencia global. El anuncio del evento causó furor entre sus seguidores. Miles de personas de diferentes países se conectaron a la transmisión en vivo, ansiosos por presenciar el gran momento. Leo, vestido con un elegante traje y con una mezcla de nerviosismo e ilusión en su mirada, se presentó ante las cámaras. «Hola a todos, bienvenidos a la gran final del reto español», Zrenia exclamó Leo con una sonrisa radiante. «Estoy emocionado de compartir este momento con ustedes». La fianza será. La audiencia virtual respondió con una explosión de aplausos y mensajes de apoyo. Como saben, durante las últimas semanas he estado aprendiendo español con la ayuda de todos ustedes, continuó Leo. Hoy quiero poner a prueba mis habilidades y demostrarles lo mucho que he progresado. Leo respiró hondo y comenzó su discurso en español. Habló sobre su experiencia con el reto, los desafíos que había enfrentado, las personas que lo había inspirado y las lecciones que había aprendido. Su español, aunque no era perfecto, era fluido y expresivo. Utilizaba un vocabulario amplio, conjugaba los verbos correctamente y se expresaba con naturalidad y confianza. La audiencia virtual lo escuchaba con atención, celebrando sus aciertos y animándolo a seguir adelante. Al finalizar su discurso, Leo invitó a sus seguidores a hacerle preguntas en español. La sección de chat se llenó de preguntas sobre su experiencia con el idioma, sus planes futuros y sus impresiones sobre la cultura hispana. Leo respondió a las preguntas con soltura, demostrando su capacidad para comprender y responder en español de forma espontánea. Algunos seguidores, con un toque de humor, le lanzaron preguntas inesperadas, utilizando expresiones coloquiales y jerga juvenil que habían aprendido durante el reto. ¿Qué te parece el perreo intenso, Leo?, Swing preguntó un seguidor, utilizando una expresión popular en el reggaetón. Leo, con una sonrisa pícara, respondió: «No soy un experto en perreo, pero me gusta la energía y el ritmo de la música latina». La audiencia virtual estalló en risas y aplausos, celebrando la espontaneidad y el sentido del humor de Leo. El evento en vivo fue un éxito rotundo. Leo había demostrado su compromiso con el aprendizaje del español, su capacidad para conectar con su audiencia y su talento para convertir un desafío personal en una experiencia colectiva. Al finalizar la transmisión, Leo se despidió de sus seguidores con un mensaje de gratitud y esperanza. Gracias a todos por acompañarme en esta increíble aventura. He aprendido mucho,
He crecido como persona y he descubierto un nuevo mundo a través del español, dijo Leo con emoción. Este es solo el comienzo de mi viaje con el español. Seguiré aprendiendo, explorando y compartiendo mis experiencias con todos ustedes. Hasta la próxima. La audiencia virtual respondió con una oleada de mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de éxito. Leo, con una sonrisa de satisfacción, apagó la cámara. Había cumplido su promesa, había aprendido español y había inspirado a miles de personas a hacer lo mismo. El reto español del influencer. Parte 5. El éxito del reto español de Leo no solo le había brindado un nuevo idioma, sino que también le había abierto las puertas a un mundo de posibilidades. Ahora, con una fluidez que le permitía comunicarse con confianza, decidió embarcarse en una nueva aventura, un viaje a España. Anunció su viaje a sus seguidores, quienes respondieron con entusiasmo y emoción. Prometió documentar toda la experiencia en español, compartiendo sus descubrimientos culturales, gastronómicos y lingüísticos a través de videos y publicaciones en sus redes sociales. Al llegar a Madrid, la capital española, Leo se sintió inmediatamente cautivado por la energía vibrante de la ciudad. Se maravilló con la arquitectura majestuosa, la rica historia y la calidez de la gente. Desde el primer día, Leo puso en práctica su español. Se desenvolvió con soltura en el aeropuerto, pidió indicaciones a los transeúntes, ordenó comida en restaurantes y conversó con los lugareños sobre sus vidas y costumbres. Sus seguidores lo acompañaron virtualmente en cada paso de su viaje. A través de sus videos, experimentaron la emoción de recorrer el Museo del Prado, admirar la belleza del Palacio Real y perderse en las setenteras hechas calles del barrio de la Latina. Leo, con su estilo carismático y humorístico, compartía anécdotas divertidas sobre sus intentos de pedir tapas, sus encuentros con expresiones coloquiales que aún no dominaba, y las situaciones cómicas que surgían al intentar comunicarse en un idioma que aún no era completamente suyo. Pero más allá de las risas, Leo transmitía a sus seguidores una profunda admiración por la cultura española. Se enamoró de la gastronomía, la música, la historia, y, sobre todo, de la gente. En Sevilla, se dejó seducir por la pasión del flamenco, asistiendo a un espectáculo en un tablao tradicional, donde la música, el cante y el baile se fusionaban en una expresión artística única. En Barcelona, se maravilló con la arquitectura modernista de Gaudí, visitando la Sagrada Familia, el Parc Güell y la Casa Batlló, obras maestras que desafiaban la imaginación. En cada ciudad que visitaba,
Leo se esforzaba por conectar con la cultura local, participando en festivales tradicionales, degustando platos típicos y aprendiendo nuevas expresiones y modismos. Sus seguidores, inspirados por su viaje, comenzaron a compartir sus propias experiencias con el español, algunos recordando viajes pasados a países hispanohablantes, otros animándose a empezar a aprender el idioma. El reto español de Leo había trascendido las redes sociales, había creado una comunidad global de personas unidas por la pasión por el idioma y la cultura española. Al final de su viaje, Leo regresó a casa con una maleta llena de recuerdos, nuevas amistades y un dominio del español que superaba sus expectativas iniciales. En su último video del reto, Leo se despidió de sus seguidores con un mensaje de gratitud y un llamado a la acción. Gracias a todos por acompañarme en esta increíble aventura. Juntos hemos demostrado que el aprendizaje de idiomas puede ser divertido, accesible y transformador, dijo Leo con emoción. El español me ha abierto las puertas a un nuevo mundo, lleno de cultura, historia, belleza y gente maravillosa. Los animo a todos a seguir aprendiendo, explorando y conectando con el mundo hispanohablante. El reto español de Leo había llegado a su fin, pero su legado continuaría. Su comunidad virtual seguía activa, compartiendo recursos, consejos y experiencias, manteniendo viva la llama del aprendizaje del español. Leo, por su parte, seguía utilizando su nuevo idioma en su vida diaria, comunicándose con sus seguidores hispanohablantes, explorando la cultura española y recordando con cariño la aventura que le había llevado a descubrir un nuevo mundo. Fin.